¿verdad? Y entonces hemos estado viendo en el capítulo 2 que hay confrontaciones, ¿verdad? En Marcos 2 hubo confrontaciones. Una confrontación fue porque Jesús sanó los pecados de un paralítico, ¿verdad? Y entonces hubo quienes dijeron, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Verdad? Hubo confrontaciones acerca del ayuno, hubo confrontaciones acerca del día de reposo. La última que vimos la semana pasada fue precisamente porque Jesús, ¿verdad? Había sanado a una persona con la mano seca en un día de reposo, ¿recuerda? Y entonces los fariseos, los escribas, ¿verdad? Se molestaron. Y en este pasaje vamos a ver cómo el ministerio de Jesús va de las obras a la docencia. Qué bonito que suena con 12, pero no tiene nada que ver. Es decir, hasta el momento, lo que hemos visto en Marcos 3, hemos estado hablando de un Jesús que hace milagros, de un Jesús que sana, de un Jesús que enseña en la sinagoga, de un Jesús que hace cosas. Sí, y entonces la gente lo ve que hace cosas, ve que Jesús está constantemente sanando, haciendo cosas, ¿verdad? De ministerio. Pero ahora Jesús va no solamente a seguir trabajando en esa área, sino que ahora se va a dedicar a las personas para prepararlas. Sí, ahora el ministerio de Jesús va a alcanzar otro nivel que también es ya no las demostraciones públicas, sino la formación de gente. Si el ministerio no se completa con señales, Jesús no vino nada más a dar señales. Jesús no vino nada más a sanar a un enfermo, a quitarle un demonio a alguien, a arreglarle el pie a otra persona. Jesús vino también a establecer primeramente el reino. Y un reino se establece preparando personas. Y lo que hace Jesús ahora va a ser escoger de los seguidores, de los que lo han estado siguiendo, de los que han estado con él, escoger a 12 para tener otro nivel de intimidad y de enseñanza. Sí, ya el ministerio de Jesús ahora también es docente, es de preparar a otras personas. Cuando una iglesia puede tener un movimiento muy bonito, pero si no hay preparación, lo que sucede es que ese movimiento se termina terminando, se acaba. Si imagínese que usted tiene una pelota y usted la lanza, ¿verdad? No importa qué tan fuerte la lance, ¿qué va a acabar pasando con la pelota? Se va a detener. En algún punto se va a detener. La única forma que la pelota no se detenga es que alguien esté constantemente empujándola, ¿verdad? Entonces el Espíritu llega a la iglesia, y hablo de las iglesias locales, llega a las iglesias locales y las visita con la presencia de Dios y con santidad, y entonces empieza un mover muy bonito en las iglesias, pero cuando no hay docencia, cuando no hay discipulado, cuando no hay enseñanza, cuando no hay esa cercanía uno a uno, lo que sucede es que ese movimiento se acaba disipando. Si es como empujar una pelota y después dejarla ahí y esperar que siga rodando, ¿verdad? ¿Quién de ustedes va en el carro y pisa el acelerador una vez y dice, ahora sí que me lleve hasta el trabajo? No es así, ¿verdad? No funciona de esa manera. Es algo que tiene que estar constante. Si la gente se descuida a sí misma, si se separa, ¿verdad?, del Señor, si el Señor mismo no hubiera tenido el cuidado de preparar discípulos, ese movimiento, ese fluir que hay en la gente tarde o temprano, se termina acabando. Entonces Jesús va a escoger a sus 12, va a escoger a un grupo de personas a las que Él va a preparar íntimamente con un propósito. ¿Sí? Y vamos a ver el capítulo 3 y el versículo 13. Si lo tiene ahí conmigo, está conmigo ahí. Dice el versículo 13, hablando de Jesús, entonces subió al monte y llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Y eligió, ¿cuántos? 12 para que estén con Él, ¿verdad? Y para enviarlos a predicar y para darles poder para sanar a los enfermos y para expulsar a los espíritus malignos. Y nombró a Simón, llamado Cefas, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes llamó Bernasraji, que significa hijos del trueno. Verso 18, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo,
a Tadeo, a Simón el cananeo, a Judas Iscariote, el que lo entregó, y viniendo a casa, y la multitud se congregó nuevamente, de tal manera que ellos no podían tomar alimento. Ok, este es el pasaje que estamos viendo el día de hoy. Jesús escoge sus 12 y Marcos tiene mucho cuidado en nombrarlos a todos. Es decir, si Marcos los nombra, es porque importa nombrarlos. Ahora, tal vez tú digas, entonces Jesús nada más a 12 les predicaba. No, Jesús enseñó a mucha gente. Mucha gente escuchó el mensaje de Jesús y mucha gente lo siguió. Pero Jesús, de su grupo, tal vez de cientos de personas, acuérdense que una ocasión hay un milagro donde Jesús alimenta 5,000. Y esos 5,000 no llegaron por la comida, ya estaban ahí. Entonces hay mucha gente que en ciertos momentos del ministerio de Jesús lo siguen. Sin embargo, hay 12 que están con él todo el tiempo y que caminan todo el tiempo de la mano con él, ¿verdad? Y entonces lo primero que vemos en el verso 13 es que Jesús, ¿a dónde va? ¿A dónde sube? Al monte. Fíjate qué curioso. Lo primero que hace Jesús cuando él ve a la gente, ¿verdad? A sus multitudes y dice, voy a preparar a ciertas personas. Lo primero que hace es irse al monte. Voy a separarme del grupo de la gente y voy a llamar a personas. Ahora, ¿por qué el monte? ¿Por qué no fue al río? ¿Por qué no fue a una casa? Si usted quiere tener un grupo de hogar, de discipulado, ¿dónde lo va a tener? En una casa o se va a ir al monte, ¿verdad? ¿Quién se va al monte? ¿Por qué Jesús va a subir una montaña solamente para llevarse 12? En un tiempo donde no hay cámaras, ni micrófonos, no hay drones espías, es decir, ¿cuál es el motivo? ¿Verdad? Y lo que vemos es que si nos metemos al mundo judío, vemos que en la Biblia se nos enseña que el monte es el lugar donde Dios muchas veces habla cosas íntimas a sus profetas o a la gente a la que Él le quiere revelar algo. Sí, es decir, a Dios le gustaba llevar a su gente a los lugares altos y en los lugares altos enseñarles algo. Jesús va a meter a 12 personas a otra dimensión del mundo que ellos no conocen, que es el reino de Dios. O sea, los va a introducir a otra cosa diferente, ¿sí? Los va a meter a la voluntad de Dios y van ahora ellos vivir para el Señor. Es otro nivel. Y lo que Jesús hace es llevarlos en remembranza a lo que Dios hacía con los profetas cuando suben al monte para revelarles las cosas que Él le quiere hablar al pueblo. Sí, porque Jesús va a estar 3 años en la tierra enseñando, pero Jesús se va a ir. Jesús va a morir en la cruz, Jesús va a resucitar y Jesús va a ascender. Y el trabajo lo tienen que hacer otros que Él va a dejar preparados para predicar y para hacer otras cosas. Entonces, lo que Jesús les dice es, quiero que entiendas una cosa, Pedro, ¿verdad? O Simón en ese momento, y tú, Mateo, lo que tienen que saber es que esto no es palabra de hombre. Si fuera palabra de hombre, yo vengo y se los digo en el río. Pero yo quiero que ustedes se acuerden de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Ustedes van al monte porque Dios va a hablarles acerca de lo que ustedes van a hacer en esta tierra. Su destino va a cambiar, su nombre va a cambiar, ¿sí? Y lo que ustedes pensaban que iban a hacer va a cambiar. Pedro pensaba que él iba a ser pescador hasta los 55 o 60 años o lo que tuviera de vida, ¿verdad? El sueño de Pedro es tener su propio bote y tener otro bote para rentar y poner a otro a pescar por él. El sueño de Mateo, ¿verdad? Cuando estaba cobrando impuestos, era llegar a la gerencia y tener el título de gerente de cobradores de impuestos. Lo que ellos visualizaban de su vida era otra cosa. Pero Jesús lleva a estas personas al monte porque quiere que entiendan que les va a cambiar el destino. Les va a hablar de otra cosa. Lo que tú pensabas que iba a ser tu vida, ya no va a ser tu vida. Porque ahora te vas a meter en la misión del Señor. Ahora vas a entrar en el propósito de Dios, ¿verdad? En el monte, Dios a Moisés le dio las tablas de la ley.
lejos de todo mundo. En el monte, Elías estaba escondido en una cueva. Si en el monte Oreb, llorando, pidiendo la muerte, y fue en el monte donde Dios lo encontró. En el monte Dios lo manda para que vaya y unja a Eliseo y haya un nuevo profeta en Israel. Es en el monte donde Dios lleva a Ezequiel para que vea la restauración del templo y la restauración de lo que es el pueblo de Dios. Es en el monte donde Dios comunica mensajes para sus hijos. Y es en el monte donde Dios va a llevar a sus discípulos para que ellos también entiendan la gravedad y la importancia de lo que se les está diciendo. El monte es un lugar donde Dios habla. Y hay 12 escogidos para eso. Sí, uh, de todos los que estaban siguiendo a Jesús, porque había más de 12 seguramente. Y todos eran libres de seguir a Jesús. Este pasaje no está tratando de la salvación por elección. Está hablando del trabajo por elección. Dios llama, Dios convoca a personas para que hagan ciertas cosas y esas personas entran en el círculo del Señor y dicen, Señor, heme aquí, envíame a mí, voy a hacer lo que sea tu voluntad, ¿verdad? Y Jesús utiliza, Él escoge a 12 personas, sí, 12 personas para un trabajo. Ahora, la buena noticia, porque tal vez tú digas, ¿y dónde yo voy a escuchar a Dios? Si Dios habla en los montes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Me voy al monte de Piedad? ¿Me voy al Cerro de la Silla? ¿Me voy al Popocatépetl? ¿A dónde me voy a que Dios me hable? Pero recuerda que estamos en otro tiempo, donde el Espíritu Santo reside en el corazón de los que creen en el Señor. ¿Cuál es el monte para ti? El monte es cualquier lugar de privacidad donde tú decidas buscar al Señor y tener un tiempo con Él y estar a solas con el Creador. Algo que vemos una y otra vez en la Biblia, a Dios le gusta la intimidad con sus hijos. A Dios le gusta pasar tiempo con sus hijos. A Dios le gusta pasar tiempo con su gente. El pueblo se hace uno. Hemos hablado los jueves, ¿verdad? Venimos el domingo como congregación y hemos tratado de restaurar esa enseñanza de esta santidad, ¿verdad? Que es grupal. Pero también existe esta parte privada en la que Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros en nuestra privacidad, en nuestras recámaras, en nuestros lugares secretos donde nosotros estamos con el Señor a solas. Y ese es el monte al que tú subes para escuchar la voz de Dios. Sí, Dios quiere relacionarse contigo. A veces no lo entendemos porque en el 2025, en este mundo occidental, no hay tiempo para relaciones. Aquí nada más hay tiempo para trabajar, ¿verdad? Yo escucho mucha gente decir, yo no voy al trabajo a hacer amigos, ¿verdad? Yo voy a hacer dinero, ¿sí? ¿Sabías tú que está comprobado que es mucho menos probable que una persona que tiene una amistad en el trabajo tenga depresión? Es decir, Dios hizo a las personas relacionales y Dios quiere relacionarse contigo. Los padres, ¿verdad? Deberían querer relacionarse con sus hijos. Es lo normal, ¿sí? Ahora, Dios quiere relacionarse contigo. Dios quiere relacionarse con su pueblo. Y las religiones, mira, si tú piensas en el paganismo, las religiones paganas siempre buscan, para no invertir tiempo, buscan afectar el espacio. Tú y yo vivimos en esta dimensión tiempo y espacio que conocemos, ¿verdad? Lo alto, lo ancho, lo profundo y el tiempo en el que estamos. Esta es nuestra realidad, ¿verdad? Vivimos en un mundo de 3 dimensiones físicas y el tiempo, ¿verdad? Que no sabemos cómo es, pero sabemos qué pasa, ¿verdad? Y lo notamos. El hombre, la religión pagana, lo que hace es hacer cosas en las dimensiones del espacio. Voy a hacer esta escultura para hacer que Dios esté feliz. Voy a hacer esta obra arquitectónica para que Dios esté feliz. Voy a construir, ¿qué dijeron los de Babel? Hagamos una torre, ¿verdad? Para que bajen los dioses.
sí, estatuas grandes, complejos arquitectónicos. Queremos hacer cosas físicas para que Dios se sorprenda, ¿verdad? Y diga, wow, ¿verdad? Qué buen trabajo que hizo esta persona. Queremos impresionar a Dios con el esfuerzo físico. Como los niños, ¿verdad? Cuando dicen, mira papá lo que voy a hacer, ¿verdad? Y brincan o hacen algo. Si queremos impresionar a Dios con el esfuerzo, con el espacio. Pero ya hemos hablado de esto, el espacio puede modificarse. Si tú haces una torre dedicada a Dios, esa torre se puede destruir. Es más, nada más está de que tú quieras y la destruyes. El espacio lo podemos cambiar, pero el tiempo, tú no tienes control sobre él. El tiempo que tú ya le entregaste a Dios, ya se lo entregaste a Dios. Sí, cuando tú oras en tu casa y dices, voy a tener una relación con Dios y tú empiezas a buscar al Señor, ese tiempo que le estás entregando es tiempo que ya no vuelve a ti, es tiempo que ya no te pertenece, si ya es del Señor. Así que Dios busca tiempo con sus hijos, ¿verdad? Dios no es un Dios de espacio solamente. No, tú no vas a impresionar a Dios por tus logros. Tú no vas a impresionar a Dios, sí, por tus estudios. Lo que realmente Dios busca de sus hijos es tiempo de calidad, es tiempo de intimidad, de relación. Ninguna disciplina funciona si no hay relación con Dios. Nada de lo que te propongas a cambiar en tu vida lo vas a cambiar sin relacionarte con Dios. No busques otras técnicas para cambiar tu carácter, para ser el mejor padre, ser un mejor esposo, para ser un mejor hijo. Todo comienza con la relación con Dios. La disciplina viene después. Pero la relación con Dios es lo que te fortalece para poder disciplinarte. La disciplina es el ejercicio, ¿sí? El voy a ayunar es el ejercicio. Voy a tratar de ya no hacer eso, que voy a dejar de usar tanto esto, el teléfono, voy a tratar de hacer esto, voy a hablarle a una persona de Cristo, voy a disciplinarme. Eso es el ejercicio. Pero si no te alimentas, no te puedes ejercitar. Si el alimento, tu diario pan, es tu tiempo con Dios. ¿Sí? Ese es tu monte, la palabra y la oración. Y la Biblia está ahí. Y tú puedes venir a la iglesia y ahí está la prédica, ¿verdad? Ya están los hermanos que exhortan y están los hermanos que aconsejan. Pero a veces la gente dice, ¿y por qué no me entra nada? Porque te falta alimento. Es mucha disciplina, pero sin alimento no te puedes fortalecer. Requieres ir al monte, requieres buscar al Señor. Entonces, en el monte, los discípulos van a encontrar la revelación divina y van a encontrar también la legislación de Dios. En el monte, los discípulos van a escuchar cuáles son las leyes de Jesús. Por eso es el sermón del monte, ¿verdad? Por lo tanto, cuando Marcos dice, Jesús se va al monte, no está dando nada más un dato geográfico, sino teológico. Así como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Yahvé llevaba a sus profetas al monte, el Hijo de Dios lleva a sus profetas, a sus apóstoles, los está llevando al monte para revelarles la voluntad del Padre, que sean sus apóstoles y los discípulos que lo van a seguir. Ok, luego dice la Biblia, ahí en el verso 13, que Él quiso, llamó a los que Él quiso, ¿y qué hicieron ellos? Vinieron a Él, ¿verdad? Es decir, Jesús no se los llevó a rastras, ¿verdad? Jesús no los obligó. ¿Alguien aquí lo trajeron arrastrado a la iglesia? Díganme, si no para ir a la policía. Jesús los llama y ellos vienen a Él porque el llamado que Dios nos hace, ¿verdad? Tiene que ser respondido de forma, ¿verdad? Leal al Señor. Y el verso 14 dice, y eligió a 12. Y lo que nos dice la Biblia aquí, lo primero que tenemos que entender y tenerlo bien claro cuando hablamos de lo que hacemos para Dios, porque no estamos hablando de la salvación. O sea, es decir, no es que Jesús solamente vaya a salvar a 12.
hay otros ahí que también se están salvando por seguir a Cristo. Si en ese mismo grupo hay tal vez cientos que están detrás de Jesús, pero hay 12 que van a hacer un cierto trabajo. Y lo que quiere decir este pasaje, lo que nos dice es que Jesús escoge, a ver, el verso 13 dice, Jesús escoge a los que lo merecían, Jesús escoge por votación, Jesús escoge por ciertos méritos del mundo, Jesús escoge a los que Él quiso y los llamó, ¿verdad? Lo primero que tenemos que decir es que el que nos llama, el que dirige nuestras vidas, el que va y nos envía, es Jesucristo. El que te pone carga por las personas es Jesucristo, ¿verdad? Cuando tú vas caminando por la calle y de pronto te acuerdas de un hermanito que hace mucho que no va a la iglesia, o te acuerdas de una persona que sabes que anda mal y de pronto Dios te dice, llámalo, ¿verdad? Es un llamado que Dios te está haciendo. Ya tú sabes si respondes, pero Jesús el llamado se los da a las personas que Él considera, ¿sí? Ahora, no es que Jesús sea necio y diga, pues voy a agarrar los 12 que sean, al cabo que yo soy el de la obra, ¿verdad? Los que vengan, está bien, no importa quiénes vayan a venir. No, Jesús tampoco es necio. Jesús no escoge, mira, en la Biblia, algo que yo nunca he visto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, es que un perezoso fuese escogido, ¿verdad? Es decir, a Eliseo Dios lo encuentra trabajando, a José Dios lo encuentra trabajando, a Moisés Dios lo encuentra trabajando, ¿te das cuenta? Es decir, Jesús escoge correctamente y Él sabe bajo su criterio quiénes son los que Él va a usar en qué parte de la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia. Sí, esto no es de los méritos del mundo. Jesús no escoge aleatoriamente, ¿verdad? Jesús no cierra los ojos y dice, a ver, Pedro, a ver aquel de allá, a ver aquel de allá, sino que esta elección que Dios hace para su propósito, para su llamado, para su trabajo, es una selección inteligente según la sabiduría de Dios. Sí, pero lo que te quiero decir es que no es según la sabiduría del hombre, porque no estamos hablando de la sabiduría humana. Sí, el llamado se trata más de responder que de los méritos humanos que tú tengas antes de ser llamado. Porque si tú le preguntas a la gente quiénes merecían ser 12 discípulos, ¿qué hubieran dicho ellos? Mira, vaya allá al templo, está el Sanedrín, allá están los saduceos. Esos saben cómo está toda la onda del templo, agárrate 2, 3 de ahí. Y luego, mira, allá están los fariseos. Se saben el Antiguo Testamento de abajo para arriba, ¿verdad? Y te lo recitan. Oran de pie en las calles, ayunan 3 veces al día. Agárrate 6 de esos, ¿verdad? Es decir, si fuera por el pensamiento humano, otro tipo de méritos buscaríamos para que fuesen los 2 escogidos del Señor para ese trabajo. Sí, pero Dios, Jesucristo, no va a armar su equipo según la opinión del mundo. Y es algo que tenemos que entender. Jesús tiene su propia opinión, superior a la nuestra. Así que no importa si tú sientes que hay otros con más méritos que tú, pero Dios te está llamando a algo. Si Dios está poniendo algo en tu corazón para hacer en la iglesia, si Dios está poniendo algo en tu corazón para bendecir a otros, y tal vez tú digas, hay otros que tienen más blasones, hay otros que tienen más estudios. Esto se trata no de cuán preparado llegas, sino cuán dispuesto estás a que Dios te prepare. El llamado se trata más de responder que de lo preparado que estás antes de que Dios te encuentre, ¿verdad? Entonces, hay un llamado a servir, hay un llamado en muchas personas, pero no es según el mérito del hombre, porque si yo te hablo de los méritos, de los ministerios exitosos, y no me digas nombres, pero ¿qué vas a pensar? En los que salen en la tele, en los que tienen 1 millón de seguidores en redes, ¿verdad? En los que abren estadios y la gente va. Esos son ministerios exitosos para el hombre. Pero Dios tiene sus propias métricas y no las conocemos nosotros. Sí, por ejemplo, mira lo que Marcos, cuando sigamos en este libro de Marcos, vamos a ver un ejemplo que vamos a ver en otro domingo, donde a Jesús le va a llegar un joven rico.
Y ese joven resulta que es don buenón, ¿verdad? Porque él hace todo bien. Él dice, mira, yo me lavo los dientes 3 veces al día, yo no digo mentiras, no rompo la ley, yo no le grito a mi mamá, ¿verdad? Yo soy un buen muchacho, yo me sé la ley toda, la cumplo, no robo, no rompo ningún mandamiento. Y Jesús le va a decir, haces bien, nada más te va a faltar una cosa. Jesús le va a hacer un llamado. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué va a hacer este muchacho? Ponerse triste y darle la espalda. Llamado no es el mérito, no es según lo bueno que seas, no es según lo preparado que estás. Primero, Dios te llama y Dios te prepara para lo que vayas a hacer. Si Jesús no va a agarrar a 12 personas para dejarlas ignorantes, las va a preparar, pero tienen que ser personas dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Si ese equipo que Jesús arma es un equipo con muchos defectos, hubo uno que de hecho no se quiso arreglar, que fue Iscariote. Pero si tú piensas en el Pedro cuando es llamado y en el Pedro cuando es apóstol después de que Jesús asciende, es otra persona. Porque el primer Pedro, ¿verdad? Tiene miedo. El primer Pedro agarra el cuchillo y corta una oreja. El primer Pedro niega a Jesús. Pero el Pedro que ya está preparado y listo, predica delante de miles y le dice a los fariseos y al Sanedrín, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo hace la preparación de Cristo, el discipulado del Señor. ¿Ok? Entonces, Jesús escoge gente común y corriente para sus propósitos, ¿verdad? Porque el éxito del equipo de Dios no depende del talento de los que son llamados, depende del que llama. Sí, es como estos, si a alguno le gustan los deportes, hay deportes con jugadores que juntan a los mejores jugadores, ¿verdad? Y dices, wow, son los mejores, ¿verdad? Y tú los ves y empiezan a pelotear, y empiezan a tirar taquitos, ¿verdad? Y empiezan a hacer, y luego ves que pierden contra 11 desconocidos que estaban bien dirigidos. En las cosas del Señor no se trata del talento, se trata del conocimiento y de la guianza del entrenador, del importante, del que llama a las personas. El único requisito es la disposición. ¿Estás dispuesto a seguir al Señor o no estás dispuesto a seguir al Señor? Es el requisito. Muchos quieren, muchos tienen fantasías, ¿verdad? De ser llamados, de ser usados, de que oran por gente y sanan, de que predican y se convierten miles, de que enseñan la palabra, pero no hay disposición de vida. Y si no hay disposición de vida, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque cuando Dios nos llama a hacer algo, ponemos muchos peros delante de Dios. Demasiados peros. Hay demasiada negociación con el Señor. Negociamos mucho la voluntad de Dios, ¿verdad? Delante de Dios andamos negociando su voluntad y eso, amado, es ofensivo para Dios. Si tú como madre te ofendes cuando tus hijos quieren negociar el obedecer, ¿cómo crees que sucede con el creador de todas las cosas y el que sustenta la vida en sus manos? No es el talento, es la disposición delante de Dios, es el que escoge. Sí, entonces, ¿cuál es mi llamado? Puedes decir, ¿qué Dios quiere de mí? Tienes que ir al monte con Jesús. Tienes que realmente estar en la presencia de Dios para que escuches del Señor lo que espera de tu vida, para que no seas una copia de lo que otro hace, para que no seas un impostor, ¿verdad? Que nada más imita a alguien a quien admira. Dios a ti te dio lo tuyo, ¿verdad? Imagínate y volvemos, y pues en cualquier cosa que requiera gente, en la guerra, en deportes, imagínate que alguien quiera sabotear la posición de otro y dejar hueco el lugar que le corresponde a él, ¿verdad? Donde es necesario que esté. Entonces no te conviertas en una copia de alguien para que no usurpes lo que no te pertenece y sueltes lo que sí era para ti. Porque vivimos en una época muy peligrosa. En esta época todos quieren ser algo. Todos quieren tener un adjetivo al lado izquierdo de su nombre.
La gente no está contenta con poner Víctor en su Facebook, ¿verdad? Tiene que ser el apóstol Víctor, ¿verdad? Tiene que ser el ingeniero, doctor, licenciado Víctor, ¿verdad? Tiene que ser el profeta, el maestro Víctor. No puedes ser nada más tú, es decir, requieres el adjetivo. Estamos enfermos de adjetivos. Buscamos incansablemente sentir una validación por una posición o por un nombre. Si a todos les interesa el adjetivo, pero Dios no busca adjetivos, Dios busca sustantivos, Dios busca personas, Dios busca tu nombre, Dios busca tener relación contigo. Porque lo que hace, mira, una persona llamada por Dios es una persona que hace un trabajo, que tiene una autoridad de parte de Dios increíble. Y esto no tiene que ver necesariamente con lo que llama la atención. Puede que sí, pero no necesariamente. Si uno de los hombres que yo más veces he visto orar en mi vida y los más fieles que vi, era tesorero de una iglesia a la que yo iba en Monterrey. Y este hombre, si tú ibas a las 10 de la mañana, estaba orando en la iglesia. Y volvía a orar a las 12 y volvía a orar a las 7. Y él siempre andaba con su caja de herramientas por si algo pasaba en la iglesia, él ya estaba listo, ¿verdad?, para arreglar algo. Si tú como joven estabas sentado ahí viendo nada más el reloj y no hacías nada, pobre de ti, ¿verdad? Porque llegaba con la garrita y llegaba con el aceite y te ponía a encerar las bancas. Pero él tenía autoridad, pero era una autoridad que venía de la relación que tenía con Dios. Yo nunca lo vi predicar en un púlpito, ni hablar profecía. Pero cómo estaba caminando con Dios ese varón. Y él entendió dónde Dios lo tenía y a qué estaba llamado. Y eso tenía que pasar con los 12, ¿sí? Y Jesús escoge 12. Ahora tú te puedes preguntar, ¿por qué 12? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 20, verdad? Hay unos rollos, unos documentos que se llaman los rollos del Mar Muerto. Si puedes investigarlo, en los años 40 los encontraron. Y estos rollos son maravillosos, tienen copias de muchos libros del Antiguo Testamento, muy antiguas, ¿sí? Y validaron muchos libros del Antiguo Testamento. Fue un gran descubrimiento. Y en esos rollos, parte de lo que encontraban eran las tradiciones de Israel. Y algo que se sabía es que cuando alguien se levantaba como un maestro, un rabí en Jerusalén o en Israel, en lo que era Judea y lo que era Nazaret, todo eso, ellos buscaban 12 personas. Porque en Israel estaba muy metida esta idea, somos 12 tribus, estamos en desgracia. ¿Sí? Es decir, somos 12 tribus de Israel que hemos sido esclavizados en un tiempo, exiliados en otro, destruidos en otro, y ahorita estamos bajo el yugo de Roma, estamos en desgracia. Y necesitamos a alguien que venga a restaurar nuestra nación. Y va a restaurar las 12 tribus. Y entonces muchos se levantaban a decir, yo soy el Cristo, ¿verdad? Y se escogían a 12 personas por las 12 tribus. La diferencia es que estos eran falsos, pero estos 12 se iban a topar con el verdadero Cristo. Jesús escoge 12 para dar este mensaje. Yo soy quien restaura Israel. Sí, pero no es un llamado que solo se iba a quedar en Israel, ¿verdad? Era algo que iba a salir al mundo, pero iba a comenzar con Israel. ¿Y cómo iba a ser esa restauración? Políticamente, a través de una guerra. Primero, Jesús iba a tocar las fibras de la religión organizada de Israel. Cuando Jesús lleva a sus 12, está diciendo, señores hebreos, aquí están los 12 representantes de las 12 tribus de Israel, y la autoridad ya no está en el Sanedrín, ya no está en el templo, ya no están los fariseos ni en los saduceos, la autoridad ahora la tengo yo. Así como Yahvé escogió sus 12 tribus y él fue el gobernador de ellas, yo escojo mis 12 apóstoles y estos son los que van a establecer el reino de Dios en la tierra. Si Jesús lo que hace es voltear la atención de la gente, ya no están en la Sanedrín, que no crean que Jesús está trabajando para los saduceos, que no crean que Jesús está trabajando para los fariseos. Jesús está moviendo la autoridad de ellos, apartándola de la gente, sí, para decir, la autoridad la tengo
yo, ¿verdad? No es el hombre, sino soy yo el que tiene la autoridad. Por eso Jesús escoge 12 personas. Ya no es el Sanedrín, ahora la idea está conmigo. Sí, y verso 14, porque vamos a ver un triple propósito. ¿Está conmigo ahí? ¿Y eligió a cuántos? 12. ¿Está conmigo? Para que estén con él y para enviarlos a predicar y para darles poder para sanar a los enfermos y expulsar a los espíritus malignos. Es decir, triple propósito. Primero, para que estén con él. Después, para que vayan a predicar. Y tercero, para darles autoridad o para darles poder, ¿verdad? Para sanar a los enfermos y para curar endemoniados. Esto es lo que nos dice la palabra. 3 propósitos. Jesús escoge a los 12 con 3 propósitos. Y el primero es para que estén con él. Imagínate a Jesús, ¿verdad? Diciéndole a los 12, vénganse conmigo, los voy a llevar a enseñarles algo, ¿verdad? Y los lleva al monte. Y ahí van los 12, ¿verdad? ¿Qué nos irá a decir, verdad? ¿Qué nos irá? Nos va a hablar de los misterios del universo, ¿verdad? ¿Qué nos va a decir que hagamos? A lo mejor nos va a dar un poder, ¿verdad? Para hacer algo. Y llega Jesús al monte y están los discípulos, ¿verdad? Y dicen, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, aquí van a estar conmigo. Primeramente, para estar con Jesús. El primer llamado de los 12 es a compartir con Cristo, ¿verdad? Tiene que ver con la intimidad y con la cercanía. Cuando vemos la creación en Génesis, uno de los propósitos de la creación del hombre es que tenga relación con Dios, ¿verdad? En el equipo de Jesús tienes que relacionarte con Jesús. No puede ser diferente. Si no importa lo que haces tanto como si importa tu relación con Cristo. Si lo que le va a dar autoridad a tus palabras, a tus consejos, a tus prácticas ministeriales es tu relación con Dios, ¿sí? En los evangelios, tú vas a Mateo, Marcos, Lucas y vienen muchas obras de Cristo, todo lo que Jesús hizo. Pero yo te aseguro que en esos 3 años hubo muchos días donde no pasó nada. Es decir, hubo muchos días donde simplemente caminaron de un lugar a otro. Hubo muchos días donde descansaron. Hubo muchos días donde a lo mejor ningún endemoniado llegó, pero todos esos días fueron días de relación con Jesús. Porque primeramente esos 12 tenían que relacionarse con el Maestro, aprender a comer con Él, aprender a escuchar de sus palabras. ¿Qué le decían a Pedro? Tú hablas como los de el que se acaban de llevar. ¿Eres de ellos? Se les notaba. Pasaban tiempo con él. ¿Qué hacen los hijos con sus padres? ¿No se ponen sus zapatos? Las niñas, ¿verdad? No van al vanity y empiezan a rayarse todas. De ahí llegan, mira, y te dan todas rayadas porque ven a su mamá. Los hijos hacen lo que ven a los padres hacer. Pero cuando hay relación, cuando no hay relación, los hijos van a hacer lo que ven a otros en otra parte. Entonces, primeramente, Dios te llama para que te relaciones con Él. Sí, es el primer llamado. Los días en los que estás con Jesús. Muchas veces esperamos que Dios haga cosas impresionantes y que si un día es un día normal, pero es un día de relación con Dios. Si quieres ser alguien llamado por Dios, tu primer propósito es, tu primer llamado no es ser profeta, ni ser pastor, ni ser tesorero, ni ser el diácono, ni ser el músico. Tu primer llamado no, tu primer llamado es tener relación con Cristo, ¿verdad? Eso es algo que permanece. Esa relación con Jesús, nada la puede sustituir. Ningún seminario al que vayas sustituye tu relación con Dios. Sí, ningún trabajo, ninguna carrera. No demerito el estudio, ustedes saben que yo estudio. Pero veo a muchos que estudian, por ejemplo, cursos de consejería y tratan de ser muy técnicos, pero de pronto pareciera que eso va a hacer lo que tome el lugar de tu relación con Dios. Primeramente es tu relación con el Señor, ¿verdad? Cuando Dios no está en el medio de algo, de nada sirve lo que se está haciendo. Todo esto queda, todo lo que tú tienes en tus nombres,
se va a quedar aquí, amado. Tus blasones, ¿verdad? Tus empresas, tus posiciones, las discusiones doctrinales, las discusiones escatológicas, ¿verdad? Las discusiones de tradiciones entre iglesias, que si primero el arrebatamiento y luego viene Cristo, que si primero la tribulación o después de la tribulación. Esas discusiones, amado, se van a quedar aquí. Se va a quedar aquí. Si el pan tiene que ser pan, puede ser galleta, salada. Lo que no se va a quedar aquí es tu relación con Dios. Es tu tiempo con Jesús. Es tu tiempo con el Señor. Cuando Dios no está en el medio, de poco sirve todo lo que nos esforcemos a hacer, ¿verdad? Si tú amas la doctrina del Señor y amas esta palabra y quieres enseñarla correctamente, primero que nada, relaciónate con Dios, para que entonces puedas defender lo que sabes que está bien delante de Dios y puedas realmente contradecir a los que hablan engaños y a los que engañan a la gente. Amén, pero es primero con la relación con Dios. Lo más hermoso de la salvación, lo más precioso de ser salvo, no es la nueva Jerusalén, no es la calle de oro, ni el río, ni el árbol. Lo más hermoso de la salvación es que vas a tener una relación ininterrumpida con Cristo todo el tiempo hasta la eternidad. Y es lo más bello que hay. Eso es lo más hermoso. Si lo más feo del infierno no es el fuego, es la ausencia de la relación con Dios, porque eso es la confusión del mundo, ¿verdad? Entonces la próxima vez que te preguntes, ¿a qué estoy llamado? Primeramente estás llamado a buscar a Dios, a relacionarte con Dios. El llamado de los 12 es primeramente hacer uno con Jesús. No pienses en ninguna otra cosa mientras no tengas relación con el Señor. Relaciónate con el Señor y deja que Él te llame a lo que Él tiene para ti. No tengas urgencia en ser algo. Después, también son llamados ¿a qué? A predicar, para que estén con Él y entonces, ¿para qué prediquen? El segundo llamado es a predicar. Da por gracia lo que se te dio por gracia. Porque hay a quienes les gusta pasar tiempo con el Señor, pero luego a la hora de salir, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el miedo. Jesús les llama apostelos, comisionados, enviados a predicar. Estos hombres son llamados para ser representantes de Jesús en la tierra. Tu segundo llamado de vida en Cristo es a predicar la noticia de la salvación de Cristo. Si la relación que tienes con el maestro no es genuina, si no practicas lo que te está llamando a practicar, ¿verdad? En Segunda de Reyes, los leprosos, cuando entran al campamento de los sirios y ven la comida y saben que su pueblo se está muriendo de hambre, lo primero que querían hacer era comer. Y estos hombres piensan y dicen, espérense, no podemos nosotros comernos el banquete mientras la gente ya se muere de hambre. Vayamos con nuestros pueblos porque hoy es un día de buenas noticias. Pero nosotros, amados, estamos en la iglesia comiendo del pan de vida, escuchando la palabra, siendo agradecidos con Dios, mientras la gente afuera se muere de hambre. Y de hambre del Espíritu Santo, de hambre de Jesús. Tu segundo llamado es a predicar. Predica. No tienes que esperarte a ser pastor. No tienes que esperarte a que en la iglesia te hagan líder de algo. No tienes que esperarte que en la iglesia te digan, hermano, pongas este café y pares en la puerta, o pongas este café y tócame el piano. No tienes que esperarte a eso. Predicar es tu segundo llamado. Relaciónate con Dios y predica. Dale a otros lo que a ti te dieron. ¿Por qué estás en el Señor? No fueron personas a tu casa o a la iglesia o alguien te invitó o en el trabajo. Alguien te habló de Jesús. Alguien te predicó. Cuando estabas desconcertado, angustiado, cuando no sabías qué hacer con tu vida, cuando estabas deprimido, ya no hallabas qué hacer, ¿no llegó alguien y te habló de Cristo?
¿Y si esa persona se hubiera quedado callada? Y a unos les habló una persona, pero a otros nos hablaron muchas personas. Porque muchos no entendimos a la primera, ¿verdad? Pero llegaron otros, y llegaron otros, y llegó otro ejército, y nos predicaban, y nos predicaban, y nos predicaban, hasta que entendimos el mensaje del Señor. ¿Verdad? No te canses de predicar y de dar lo que a ti te dieron. Tú eres como ese leproso que no tenía esperanzas y de pronto se encontró con el banquete del Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar para ti? ¿O vas a dar la buena noticia a los demás? Jesús llama a los apóstoles para que prediquen, sí, para que vayan y den lo que recibieron. Y tercer propósito, verso 15, ¿para qué? Exousia, autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermos y expulsar demonios. Es decir, traducido a, para que hagan su ministerio. Primero relaciónate con Dios, predica y entonces sí, cumple tu ministerio, ¿verdad? Porque solamente así viene la autoridad. La autoridad no llega al revés. La autoridad comienza con la relación con Dios. Sí, eso es lo que les iba a dar a ellos la exousia en el griego, que es autoridad. Para sanar, para echar fuera demonios. Es el respaldo de Dios predicado. Cuando tú ves un policía y te para en el carro con las luces, ¿por qué te para? ¿Por qué te paras tú? ¿Porque el policía tiene superfuerza? El policía no vuela, ¿verdad? El policía no tiene rayos X, rayos láser. El policía no tiene superfuerza, no tiene un poder diferente, pero el policía tiene algo, autoridad. Y la autoridad es lo que determina, ¿verdad? ¿Qué límites tienes? Jesús a sus apóstoles les dio autoridad para que vayan y sanen enfermos y expulsen demonios, pero primero tienen que predicar y primero de eso tienen que tener tiempo de relación con Él. Esto es una consecuencia de la otra. Si la tercera es para tener autoridad, se requiere unción, autoridad, respaldo para ser un verdadero servidor del Señor. La autoridad no es que tú seas algo diferente, sino que alguien te respalda para algo. Eso significa unción. Tú lo puedes ver en tu casa. Los padres que tienen más de un hijo, si tienes dos o tres, tú sabes que tienes uno que te hace más caso que los demás. Y ese es el que le da la autoridad. Ve y dile a tus hermanos que se pongan a recoger. ¿Y por qué va y les dice? Porque tú le diste el respaldo, ¿verdad? Esa persona sabe que cuenta con tu respaldo para eso, no porque se le antojó. Entonces, en las cosas de Dios, la unción es eso, es el respaldo de Dios para hacer algo. Sí, hay personas que dicen, bueno, yo soy servidor en la iglesia, hago mi ministerio, ¿verdad? Pero cuando viene algo del Señor, se respalda diferente. La enseñanza es diferente, la predicación es diferente, el evangelismo es diferente. Todo cambia cuando alguien está respaldado por el Señor. No es que todos vayan a sanar enfermos. No todos tienen ese llamado. El hombre del que te hablé hace poco, nunca lo vi. Bueno, sí lo vi orando por enfermos, pero nunca vi que pasara algo, ¿verdad? A lo mejor pasó y yo no me di cuenta. Pero nunca lo vi profetizar. Nunca lo vi predicar en un púlpito, pero sí lo vi predicar en la calle. Sí lo vi orar por personas, sí lo vi imponer manos por otros, ¿verdad? Sí lo vi pintar toda la iglesia. Y yo con él a veces. Sí. Lo vi con la autoridad del Señor. ¿Sí? Entonces, esa autoridad viene de la relación. Lo tercero que Jesús les dice, si ustedes ya pasan tiempo conmigo y también predican la palabra, yo ahora les voy a dar autoridad para que cumplan su ministerio. Y entonces sí vas a saber a dónde Dios te está llamando y qué tienes que hacer para el Señor. Sí tienes que dejar que el río de la presencia de Dios fluya a través de tu vida. Pero para eso requieres, amado, tiempo con Dios. Tiempo con el Señor. Que la Biblia no la leas nada más el domingo en la iglesia, porque aquí solamente podemos leer unos pasajes.
pero tú puedes leer más en tu casa de lo que puedes leer en una hora aquí, ¿verdad? Entonces requerimos de ese alimento. Ahora ya vamos a terminar, pero vamos a leer los nombres de los que llamó el verso 16. ¿Los tienes ahí? Y nombró a Simón, llamado Cefas, y nombró a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a los hijos del trueno, ¿verdad? A Andrés, a Felipe, Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, perdón, Simón, el cananita, a Judas Iscariote. Fíjate cómo Jesús les llama, cómo Marcos los distingue. Dice ahí, y nombró, verso 16, y nombró al perfecto empresario Simón. ¿Dice eso? A Simón, es más, ni Simón, porque le van a cambiar el nombre. Ahora se va a llamar Cefas, se va a llamar Piedra. Y escogió a Jacobo y a Juan, hermanos de la unción. ¿Dice eso? ¿Dice eso? Hermanos de la caridad y la gracia de Dios. ¿Dice eso? ¿Cómo dice? ¿Hijos de quién? Ah, es que eran, vaya carácter que tenían, ¿verdad? Los hijos del trueno. Eran gente de mecha corta. Y luego dice por ahí en el verso 18, a Simón el que, en otros evangelios, Simón el celote. Simón era un celote. ¿Sabes quiénes eran los celotes? ¿Sabes qué usaban los celotes para cumplir sus misiones? El Zika, un cuchillito que lo tenían guardado. Ellos tenían la misión de matar a un romano, se metían entre la multitud, metían el cuchillo, lo guardaban y se iban. El Zika, de ahí viene el término sicarios, de los apóstoles de la iglesia. Y bueno, y el Iscariote, ¿verdad? Que ese le gustó más otra cosa. Pero te das cuenta, también hay un publicano, cobrador de impuestos, que tiene en su pasado un historial de cobrar muchos impuestos, de enriquecerse cuando la gente era pobre, pero que ahora recientemente ha dejado lo que tenía y ha seguido a Jesús. No son los mejores. Gente muy defectuosa. Es más, algunos hasta hay que cambiarles el nombre, que sus nombres hasta no comunican lo que Dios quiere comunicar. Pero todos ellos dispuestos a obedecer al Señor. No pongas en tus talentos el llamado de Dios, porque la obra no es nuestra, amado. La obra es del que llama. Lo único que requieres es un corazón dispuesto a seguir a Jesús. Vamos a ponernos en pie. Y más de uno puede preguntarse, ¿verdad? ¿Qué planes tiene Dios para mí? El primero es que te relaciones con Él. El segundo, que prediques. Y en el tercero, es que Él te dé la autoridad para que lo que hagas, lo hagas en excelencia. Gracias, Espíritu Santo. Pero este es un llamado que requiere gente dispuesta. Porque el mundo, ¿verdad?, está latiendo sus últimos latidos. Y la maldad crece. Y un ánimo de autodestrucción hay alrededor de las personas. Y hay hambre del Espíritu Santo. Y el amor está enfriado. Y el panorama afuera no es alentador para mucha gente. Porque están seguros que después de esta vida solo está el abismo y no hay nada.
Otros creen que han pecado tanto que ya nada los puede salvar. Otros están tan lastimados por un padre que no conciben la idea de que Dios sea padre. Están tan lastimados en su vida que creen que son producto de desecho. Pero la iglesia tiene la responsabilidad delante de Dios. Cristo ha perdonado tus pecados. Cristo te ha dado salvación por gracia porque decidiste seguirlo, porque murió por ti en la cruz. Y la gente tiene que saber esa noticia, porque es mucho lo que Dios te ha dado y mucho lo que Dios ha puesto sobre tu mesa. Dice el salmista, aderezas mesa delante de mí. Hay mucho que Dios ha puesto en mí y lo único que requiero es tener un corazón dispuesto. Si alguien está sintiendo de parte de Dios el renovar esta relación con Él y decir, Señor, toma mi corazón, estoy dispuesto a seguirte todos los días y a tener tiempo contigo y estoy dispuesto a predicar tu palabra para seguirte, Señor, y recibir tu autoridad. Puede venir al frente para ministrarle, para orar por él. Y si alguien está deseoso de decir, Señor, yo quiero que tú me uses, Señor. Quiero dar, Señor, por gracia lo que recibí por gracia. Puede pasar al frente. Aleluya. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Aleluya. Renueva, Señor, los corazones, Dios. Renueva, Señor, los corazones, Jesús. Te amamos, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por la vida de esta mujer, Señor, que hoy viene delante de ti, Señor, entregándolo todo. Gracias, Señor, por este renuevo que crece, Dios, de su tronco. Es un renuevo en tu vida, donde Dios va a comenzar a trabajar contigo. Lo que tal vez en el pasado había comenzado y tú sentiste que se había detenido, pero sigue floreciendo y sigue creciendo y es sombra para otros y vas a ser consuelo para muchos. Y el Señor te pone junto a ríos de agua para que des fruto en tu tiempo. Aleluya. Bendice, Señor. Bendice, Señor, esta vida, Dios. Aleluya, Señor, úselo, Dios. Úsela, Señor, conforme a su voluntad.